primera semana de Fundamentos de Economía. En esta primera semana nosotros vamos a estar trabajando con ustedes para entender las definiciones básicas de economía. La primera es entender qué es la economía. Bueno, pues economía viene del término griego, oikos, que significaba casa, y nomos, que significaba administración. Por supuesto, hay que entender que en el ámbito, cuando fue iniciada la economía, se hablaba mucho más de una administración muy local, prácticamente casera. A medida que el concepto ha ido desarrollando, se ha ido estabilizando hacia otros elementos, mucho más allá del hogar, tienen que ver con la parte organizacional, con las personas, con el país. Por lo tanto, en este aspecto hay que entender que la economía ha trascendido los ámbitos del hogar o de la casa, aunque por supuesto seguimos trabajando dentro de la casa con una economía familiar. Pero esto ha sido ya un poco más amplio y lo iremos viendo en un momento más. Por lo tanto, actualmente tenemos diferentes definiciones. La primera de ellas nos habla que la economía es una ciencia social. ¿Por qué una ciencia social? Porque definitivamente la economía está asociada a las personas, a su interacción entre ellas y a la toma de decisiones que van a llevar a modificaciones en el ámbito económico. Pero la economía, según Samuelson, es también el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Entonces aquí vemos que la definición se ha ampliado, ya no solamente nos habla de la casa o de los individuos, sino también nos está hablando cómo este proceso se da entre organizaciones, hay intercambio de bienes o servicios y por lo tanto nos ayuda a entender cómo esas decisiones están afectando a todas las personas de manera directa o indirecta. ¿Qué estudia la economía? Pues hay muchos ámbitos, el primero de ellos son los precios. La parte económica estudia la fijación de los precios, las variaciones que pueden darse en las decisiones de las personas al momento de variar, subir o bajar el precio de cada producto o servicio. Otro elemento es la conducta de los mercados. ¿Por qué la conducta de los mercados? Más adelante veremos qué es un mercado, pero mientras entendamos que en este proceso de interacción entre personas que compran y venden hay necesariamente un comportamiento, una conducta a estudiar. Porque, decíamos, como en la primera parte de la definición, las personas son quienes desarrollan los procesos económicos. Las fallas en el mercado. Los mercados, igual que las personas, no son perfectos y también representan fallas. Y esas fallas deben ser de alguna manera subsanadas por gobierno, por las mismas empresas, como parte de la responsabilidad social que van a tener que llevar a cabo. La escasez. Indudablemente, todos sabemos, los bienes, los productos, los servicios son recursos limitados. Nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestra posibilidad de trabajar cierto número de horas al día, todo tiene cierto límite. Por lo tanto, la escasez es un elemento imprescindible dentro del ámbito económico. Y finalmente, la eficiencia. Si estamos hablando de una interacción de personas y de una escasez de recursos, es necesario que dentro del ámbito económico estemos hablando también de la eficiencia, de cómo utilizar mejor esos recursos que son escasos para poder lograr los mejores objetivos que la empresa, las personas o el país o los países requieren. La economía también, igual que otras ciencias, se divide y en este caso son dos grandes enfoques que tenemos. El primero de ellos es la microeconomía y el segundo es la macroeconomía. Micro, como su término lo dice, está relacionado con aspectos, por así decirlo, pequeños. Es decir, lo que está relacionado con las personas, con las organizaciones y su toma de decisiones en el ámbito económico. El macro, por el contrario, se refiere a lo que los países, las regiones, desarrollan, esa toma de decisiones que va a afectar no solamente a un grupo de personas pequeños, sino a todo un país, a una población, a un desarrollo, un punto económico donde todo va a tener que ser analizado en un ámbito mucho mayor. Por eso lo hablamos en el ámbito macro. La economía, como les decía, estudia el comportamiento que tienen las personas y los consumidores. Y esto es muy importante porque desde el ámbito profesional en que nosotros nos vamos a desarrollar, este es el primer elemento o este es el primer nivel de la economía que vamos a trabajar. Cómo tomamos decisiones, cómo las personas toman decisiones y cómo esas decisiones afectan a las empresas. Por lo tanto, estamos hablando de agentes económicos pequeños, individuos, y aquello que se refiere en sus posibilidades de cambio económico.
hablamos necesariamente en las decisiones que toman las personas y las organizaciones. Es este el ámbito de estudio de la microeconomía. Decíamos que la macroeconomía está estudiando los aspectos de la toma de decisiones, las interacciones de mercados, pero a nivel mayor, a nivel país, a nivel región o inclusive global. Esta parte de la economía estudia el funcionamiento global de la economía y por lo tanto sus variables importantes son el desempleo, la inversión, el ahorro, el comercio internacional. Esto nos habla precisamente de una interacción a un nivel o de grupos sociales mucho mayores que el que estaba estudiando la microeconomía. Hablamos del comportamiento de conglomerados y, bueno, en este momento de comportamientos globales. Como todos sabemos, la economía o los efectos que tiene las tomas de decisiones de una persona, de un grupo de personas, de un país, tienen efecto en muchos otros más. Bueno, esperemos que con esto hayan quedado aclarados estos conceptos tan importantes para poder entender lo que es la economía. Nos estamos viendo. Gracias.